¿Qué tal, chicos? Les saluda Juan Luis Cesaro Viera, profesor del área de razonamiento matemático. En esta oportunidad vamos a continuar con problemas sobre 4 operaciones. Profesor, este tipo de problemas se puede realizar por medio de razonamiento lógico, ¿sí? Pero para este caso vamos a agilizarlo más realizando algunas pequeñas propiedades en diferentes casos. Por ejemplo, va a haber casos donde vas a conocer la suma y la diferencia. ¿Esto qué te hará recordar? Te debe hacer recordar a los elementos que tiene la adición y la sustracción. Por ejemplo, vamos a ver una operación simple. 12 más 3 es igual a 15, ¿cierto? Entonces, para ti, ¿cómo se llaman estos de aquí? ¿Y cuál es el nombre que tiene el número 15? 12 más 13 son sumandos. ¿Me recordaste? Muy bien. Y el 15 vendría a ser la suma. Esa suma que tenemos aquí. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasamos a un ejemplo de una sustracción. Puede ser también los mismos números, que sería 12 menos 3 es igual a 9. ¿Cierto? Entonces tú muy bien sabes que este tiene un nombre. Y este también. Y este también. Algoritmo de la sustracción. Bien. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál sería el nombre de ese número 12? Así es, tú lo sabes, es el minuendo. El minuendo. El siguiente sería el sustraendo. Y por último, sería el resultado de la diferencia o resta, que es lo mismo. Esa diferencia lo vamos a tener también en nuestras formulitas. ¿Listo? Entonces, generalmente este tipo de problemas se caracteriza ¿por qué? Porque vas a tener un número mayor y un número menor. Obviamente, para realizar una sustracción, una adición y una sustracción. Correcto. Entonces, ya recordaste el algoritmo. Acá también en estas propiedades nos habla sobre conocer la suma y el cociente. Profesor, ¿y el cociente de qué operación estamos hablando? Estaríamos hablando de la operación de la división. Para eso vamos a aplicar también el algoritmo de la división, y tú lo debes saber. Primeramente vamos con sus partes. ¿Cuáles son las partes? Vamos a colocar que son ¿quién? El dividendo, vamos a colocar acá el divisor, el cociente y por último el residuo, si es que hubiera. ¿Cierto? Muy bien, entonces, pero en este caso no vamos a considerar al residuo solamente, para efectos del problema, el dividendo, el divisor y el cociente. ¿Cierto? Entonces, el algoritmo, ¿cuál sería? ¿A qué sería igual el divisor? El divisor sería igual ¿a qué? A la multiplicación del d, que sería el divisor, por el cociente. Muy bien. Obviamente le agregaríamos ¿qué cosa? El residuo, si es que existiera. Entonces podemos sacar una flechita donde dice acá, ¿cómo se llama el de acá? Se llama divisor. Y el de acá, ¿cómo se llama, profesor? Dividendo. Muy bien, ya recordaste los elementos de la división. Este viene a ser el cociente. Y por último, este viene a ser el residuo. Ahora, recordando todos los elementos de las operaciones básicas, porque solo trabajamos con las 4 operaciones, vamos a poder aplicar en cada caso dependiendo de cada problema. ¿Listo? Entonces nos faltaría un caso. Y vamos a continuar. Continuando, jóvenes, con el último caso. Cálculo de 2 números conociendo su diferencia y su cociente. Entonces, esta propiedad va a consignar que para encontrar los valores del número mayor y de ese número menor, vamos a utilizar estas pequeñas propiedades. En resumen, ¿qué significaba la D?
diferencia. Esta Q, cociente. ¿De dónde sale ese cociente? Del algoritmo de la división. Entonces, debemos recordar siempre estos valores que tenemos que nos dan suma, diferencia, cociente. No hay más, jóvenes. Solo vamos a trabajar en función de 3 elementos. Una suma, una diferencia y un cociente. ¿Listo? Este tipo de problemas, chicos, nos va a permitir deducir estas pequeñas formulitas para llegar a la respuesta utilizando una ecuación. Como te vuelvo a repetir, se va a utilizar también razonamiento. No en todos los problemas vas a poder aplicar las fórmulas ya anteriormente mencionadas. Entonces eso va a depender también de tu razonamiento lógico. ¿Listo? Y existen diferentes tipos de problemas. Entonces, no necesariamente, te vuelvo a repetir, vamos a utilizar estos. Pero hay que recalcar otra vez. Tenemos una suma, tenemos una diferencia y tenemos un cociente. En los problemas tienes que analizar, tienes que realizar una comprensión de lectura en la cual determines cuál es la operación de la suma en mi problema. ¿Qué operación hace la diferencia en mi problema? Porque a veces el problema lo dice explícitamente, pero a veces no. A veces tú tienes que encontrarlo, ¿ya? Muy bien, entonces. Ahora vamos a pasar a realizar los ejemplos de tu libro de actividades. Bien, vamos a resolver ahora el primer problemita del nivel 1 del libro de actividades. Hay que tomar en cuenta que tenemos que realizar en el problema primero una lectura rápidamente. Así es, para determinar qué datos tengo. Y según dice el problema, Miguel y Javier tienen juntos 240 soles. Esa suma de Miguel y Javier, la suma de dinero es de 240 soles. Entonces, yo podría poner que Miguel más Javier, ¿cuánto me da? Me da 240 soles. ¿Qué operación estamos trabajando acá? Una suma, profesor. Entonces, para mí es ese, vendría a ser ese valor de 240 como dato. Porque nosotros tenemos que trabajar en función. Tenemos que encontrar una suma, tenemos que encontrar una diferencia o tenemos que encontrar un cociente. ¿Listo? Bien, entonces encontré, profesor, una suma. Bien, ahora, Miguel tiene, dice, 80 soles más que Javier. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa, profesor, si tiene 80 soles más que Javier? Significa que es una diferencia. Hay una sustracción entre esas dos cantidades, ¿cierto? Entonces tengo yo la diferencia de 80. Listo. Ahora, ¿cuántos soles? Dice la pregunta, ¿cuántos soles le falta a Miguel para tener 400 soles? Entonces, en tu formulario vas a consignar dos cosas. La suma y la diferencia, pero en este caso tenemos suma y diferencia, muy bien, pero vamos a considerar quién, según la fórmula, el número mayor o el número menor. Como nos está preguntando por la cantidad que le falta a Miguel para tener 400 soles, te pregunto, ¿Miguel es el mayor o el número menor? El problema lo dice, chicos. El problema dice que Miguel tiene 80 soles más que Javier. Entonces, si tiene 80 soles más que Javier, ¿qué sería? El número mayor. Entonces, yo podría encontrar número mayor, según la formulita, a que es igual. El número mayor sería igual, dice, a la suma más la diferencia entre 2. ¿Se entendió? Y lo único que te consigna hacer a ti, ¿qué cosa es? Reemplazar los valores que teníamos. 240 más 80 entre 2. Listo. Una suma rápidamente, porque tú ya estás en un nivel avanzado. 240 más 80 sería 320. Procedemos a dividir y me va a salir 160. ¿Quién? El número mayor.
En este caso, ¿quién sería el número? El número mayor sería la respuesta de ¿quién? De Miguel, ¿no es cierto? Porque Miguel tiene más plata que Javier. Listo, pero profesor, ¿es la respuesta? No, porque hay una pregunta que dice, determina cuánto le falta a Miguel para llegar a 400. Entonces, simplemente haces una pequeña sustracción de 400 menos 160. ¿Y la respuesta cuánto sería? ¿Ya lo dijiste tú? Muy bien. 240 y le agregamos la unidad 240 soles. Y recién serás feliz. Bien, continuamos con el segundo problema, que dice así. Hace 5 años dice que Mario era mayor que Graciela. Entonces, vamos a determinar que Mario, como dato, es mayor que Graciela. ¿Conforme? Listo. ¿Por cuánto? Por 21 años, dice. Entonces, ese 21 años, ¿qué viene a ser? Viene a ser una diferencia, profesor. Entonces, en mi dato coloco diferencia es igual a 21, ¿cierto? Porque es la sustracción de las edades de Mario y Gabriela. En este caso sería M menos G, me va a dar una diferencia de 21. Te vuelvo a repetir, en este tipo de problemas tienes que encontrar ¿qué cosa? Una suma, una diferencia o un cociente. Y luego el problema nos permite preguntar si es o el número mayor o el número menor. Listo. ¿Qué más? Profesor, en la actualidad la edad de Mario es el cuádruple de la edad de Graciela. Entonces, ¿qué va a ocurrir si la edad de Mario, para ti, mira, la edad de Mario es igual al cuádruple de la edad de Graciela? Pregunto, ¿qué tipo de caso estamos teniendo acá? ¿Tenemos una suma? No. ¿Tenemos una diferencia? Tampoco. Lo único que nos quedaría, ¿cuál sería? El cociente. Pero profesor, yo no veo un cociente por acá todavía, ¿cierto? Y veo una ecuación y veo una multiplicación por acá, pero date cuenta, ese 4 que está multiplicando puede pasar a dividir. ¿Listo? Entonces, profesor, ya tengo que, puedo deducir que Graciela tiene la cuarta parte de la edad de Mario. Entonces, es una división, es un cociente. ¿Listo? ¿Qué significa? Que la edad de Graciela es la cuarta parte de la edad de Mario. Eso implica un cociente. Entonces, para ti, ¿cuál sería tu cociente? Tu cociente sería 4. ¿Listo? Muy bien. Teniendo esos datos, profesor, ¿cuál aplico? ¿El número mayor o el número menor? Según el problema te dice, ¿cuántos años tendrá Graciela dentro de 8 años? Entonces, Graciela, ¿quién es? El menor. Entonces voy a la formulita que dice el número menor. Sabiendo que en este caso tenemos, mira, diferencia y tenemos cociente, es uno de los casos que hemos visto. Entonces, ahí está la formulita. Aplicamos. Entonces, Graciela, en este caso como es el número menor, le vamos a reemplazar los valores. ¿Qué cosa es de 21? Esa diferencia. Muy bien. ¿Y cuál es el cociente en este caso? Sería 4. 4 menos 1. 21 entre 3, el resultado será 7. Entonces, actualmente Graciela tiene 7 años. Pero el problema nos pregunta ¿qué? Nos pregunta por la edad de Graciela, pero dentro de 8 años. Sencillamente sumamos 7 más 8 y la respuesta será 15 años. Y recién serás feliz. Seguimos, chicos, con el problema número 3, el cual dice que la suma de Hernán y Wilber, en este caso, me va a dar el total de 180 figuritas. Entonces, pregunto, para ti, ¿qué cosa es 180? Muy bien, es una suma. Esto equivale a una suma. ¿Qué más? Profesor, dice que la cantidad que tiene Wilber
es la octava parte de lo que tiene Hernán. ¡Wow! ¿Y eso qué significa, profesor? Mira, esto lo pasamos a multiplicar. Esto sería igual a así. ¿Correcto? Entonces, si esa octava parte no es ni suma ni es diferencia, por lógica simple es cociente. Pero hay que tener en cuenta algo. ¿De dónde sale ese cociente? Mira, profesor, este 8 queda ahí, está multiplicando. ¿El W cómo pasa al otro lado? Pasa a dividir. Significa que la división de entre Hernán y Wilber me va a dar 8. Esa división, chicos, esa división es 8. ¿Y qué cosa es 8? Ese 8 es un cociente. ¿Listo? Ten cuidado en eso. Pregunto, ¿quién es mayor, Hernán o Wilber? ¿Cómo te darías cuenta? Profesor, se supone que acá el dividendo es mayor que el divisor, entonces Hernán es el mayor y Wilber sería el menor. ¿Y qué me está preguntando? ¿Cuál es la cantidad que tiene cada uno? Según la formulita que también tienes en tu libro de actividades, dice que el número menor, sabiendo que la suma y sabiendo el cociente, entonces vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, ¿quién es el número menor? Dijimos Wilber. En este caso, Wilber, por acá Wilber, va a ser igual, dice, ¿a qué? A la suma. ¿Cuánto es la suma? 180. ¿Y cuánto es el cociente, profesor? 8. 8 más 1. Correcto. Entonces tenemos 180 sobre 9. Profesor, ¿cuál es la cantidad de figuritas que tiene? Va a ser 20. ¿Listo? Y pregunta ahora, ¿cuál es la cantidad que tiene cada uno? Si Wilber tiene 20, pregunto yo rápidamente y por razonamiento lo tendrías que resolver. ¿Cuál es la cantidad de figuras que tiene Hernán? Si en total son 180 figuritas entre ambos personajes, entonces por lógica simple, si uno tiene 20, el otro tendría 160. Entonces Hernán tiene 160. Y estas serían las respuestas. Alternativa A. Y continuamos con el problema número 4 del nivel 1. En esta oportunidad hay que tratar de leer correctamente y detenidamente el problema. Dice, si la suma de las cifras de un número es 10, te habla también de cifras de unidades y de decenas. Significa que son dos cifras. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sumo esas cifras, de lo que dice el problema, si yo sumo esas cifras de las unidades de las decenas, me va a dar 10. Muy bien, hasta ahí. Y pregunto, ¿qué cosa es 10? Es una suma. Profesor, eso es una suma. Y ya está. Listo. Profesor, seguimos leyendo. Si la cifra de las unidades, que es B, es mayor que las cifras de las decenas y se diferencian en C, significa que va a haber una sustracción. Listo, una diferencia. Ya lo dije, es una diferencia. Muy bien. Entonces, profesor, en este problemita que he encontrado, una suma y una diferencia. Perfecto. ¿Puedo encontrar los valores de los números? Sí. En este caso nos pregunta, ¿cuál es el número? Tengo que encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Considerando qué cosa? Que B es el número mayor. ¿Cierto? Porque para que se pueda restar, B tendría que ser el número mayor. Entonces, vamos a la formulita para encontrar el número mayor. En este caso, vamos a colocar acá número mayor. Para encontrar el número mayor, solamente reemplazamos. ¿Cuánto sería? Sería igual a 10 más 6 entre 2. ¿Y el resultado cuál sería? Una simple suma y división y sería igual a 8. Perfecto, entonces el número mayor lo bajo y sería el
8. Profesor, ¿y quién falta? Faltaría la otra cifra, que sería el número menor. Entonces, aplico la formulita y dice que el número menor, ¿a qué es igual? Es igual a S menos la diferencia entre 2, dándonos como resultado que mi número menor es igual a 10 menos 6, 4, 4 entre 2, 2. Ese número menor lo bajo por aquí y sería 28, dando lugar que mi cifra, en este caso, sea el número 28. La respuesta es la letra D. Problema número 5. ¿De qué trata este problema, jóvenes? Te vuelvo a repetir, tienes que leer correctamente y determinar los datos que nos piden y queremos. ¿Cuáles son? O la suma, o la diferencia, o el cociente. En este caso dice que la suma de dos números es 180. Profesor, qué fácil. Entonces ya tengo mi primer dato, que sería la suma. Correcto. Uno de ellos es la quinta parte del otro. ¿Te has dado cuenta que en los problemas que hemos visto, cuando habla de la octava parte, te habla de la tercera parte, te habla en este caso de la quinta parte, de frente tú asumes qué cosa es? Que es el cociente. Entonces, debes determinar que tu cociente es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto se equivale el cociente? A 5. Vamos a cambiar de color. ¿Listo? Listo. El cociente, en este caso, viene a ser 5. ¿Ya? Porque es la quinta parte. Bien. Determina la diferencia de dichos números. Bien, profesor, no sabemos quién es mayor, quién es menor. Acá están las dos formulitas para saber quién es el mayor y quién es el menor. Pregunto, ¿cuál es la fórmula más fácil? La del número menor. Sí. Entonces voy a aplicar número menor a que es igual. Profesor, yo tengo estos dos datos. Aquí están. La sumatoria es 180. Y en la división dice que el cociente le suma más 1 según la propiedad. Entonces sería 5 más 1. Dándome como resultado que el número menor es igual a 180 sobre 6 es igual a 30. ¿Conforme está ahí? Muy bien. Ese número 30 es el número menor, pero el problema me pregunta, determina la diferencia de dichos números. O sea, me está preguntando cuál es la diferencia de dichos números. Entonces, si el número menor sería 30, nos faltaría encontrar ¿quién? El número mayor. ¿Y cómo puedo encontrar el número mayor, profesor? ¿Me voy a poner a aplicar la formulita de aquí? No. ¿Para qué? No es necesario. ¿Por qué? Fíjate, si 30 es un número menor y ya la sumatoria de ambos es 180, pregunto, ¿cuánto faltaría a 30 para llegar a 180? 150. Entonces, si yo sumo 150 más 30, me va a dar 180. ¿Cierto? Mire, lo vamos a poner por acá. Entonces es una deducción ya. 150 más 30 me va a dar 180. Esos serían los dos números. Pero no el problema me pregunta cuál es la diferencia de esos dos números. Entonces lo único que yo hago es restar 150 menos 30 y me va a dar 120. Y recién serás feliz. Bien, en este problemita, chicos, que continuamos es el número 6. Va aumentando cada vez el nivel. Si es preciso, pones pausa para poder entender mejor el problema y puedes retroceder también. Listo, dice que Ana es 10 años menor que Ricardo. ¿Qué podemos deducir de esa afirmación? Ana es 10 años menor que Ricardo. Se supone entonces que Ricardo es mayor que Ana. Muy bien. Y si Ana es menor 10 años que Ricardo, ¿eso qué dato sería? ¿Suma, diferencia o cociente? Muy bien, es una diferencia. Entonces, mi primer dato que tendría sería una diferencia es igual a 10. Correcto. Ahora, dentro de 8 años,
Muy bien, dentro de 8 años va a pasar Ricardo. Le aumentamos 8 años, ¿cierto? Y luego Ana, la sumatoria de las dos edades de Ana más también 8 años, me va a dar 96 años. Ten cuidado en esta ecuación, jovencito. ¿Por qué? Te está diciendo que dentro de 8 años, o sea, va a pasar 8 años, Ricardo le agregamos 8 añitos. Y la sumatoria de Ana de su edad, también le agregamos 8. Me va a dar 96. Pero el problema tiene que trabajar en función del presente, no del futuro. Entonces, la sumatoria R más A, la de Ricardo y de Ana, ¿acá cuánto me da? Me da 16. ¿Cómo pasa ese 16 al otro lado? Restando, profesor. Muy bien. Entonces, R más A me va a salir 80. Pregunto, ¿qué cosa es 80? Acá está. Es una suma. Muy bien. Entonces, profesor, tengo suma, tengo diferencia. Aplico la propiedad que yo sé conociendo la suma y la diferencia. Profesor, ¿qué es lo que me pregunta? ¿Cuántos años tiene Ana? Perfecto. ¿Cuál aplico? ¿El mayor o el menor? Para eso vamos a lo que habíamos colocado al principio. Ah, profesor, si Ricardo es mayor que Ana, pues Ana es menor. Entonces, en tu formulita aplicamos el número menor. Entonces, Ana, como siendo número menor, reemplazamos los valores que es S, que sería 80, le vamos a restar la diferencia, que es 10, y lo dividimos entre 2. ¿Listo? Vamos a poder determinar la edad de Ana. Sí, 80 menos 10 es 70. Entre 2 de frente sería 35 años. Y esa sería la respuesta. Seguimos. Problema número 7. En este caso nos consigna que dice que la suma de Manuel y José nos van a dar 210. Entonces, ¿para ti qué sería eso, profesor? ¿Qué dato es? Es una suma. Listo, ya lo tengo. Y lo demás que dice, pero Manuel posee 80 soles más que José. Manuel posee 80 soles más que José. Significa que es una diferencia. Entonces, Manuel posee 80 soles más que José. ¿Cómo sería? M menos J o J menos M. ¿Cuál sería? Manuel posee, piénsalo bien, 80 soles más que José. En todo caso, Manuel sería el mayor. M menos J es igual a 80. Y esa diferencia es la que encontramos en este dato. Una suma y una diferencia. Profesor, entonces aquí aplico mi formulita cuando conozco la suma y la diferencia. ¿Qué me pregunta? Determinar la cantidad que tiene José. Entonces, acá tú debes darte cuenta que ¿quién es el mayor? ¿José o Manuel? Lógica simple, José viene a ser el menor. Entonces yo digo, José, que es el número menor, aplico la propiedad, que es suma 210 menos 80, que es la diferencia entre 2. Listo. Vamos con José, es igual a 130. 130 entre 2. Dándome como resultado 65 soles. Y recién serás feliz.